estamos hablando de los nuevos hábitos de la cuarentena. Uno llega de hacer las compras, higieniza con alcohol, con lavandina, como tiene que ser cada mercadería, lo que toca, lo que no toca, hace todo un protocolo para el ingreso de la casa, se detiene antes de saludar a los hijos, todas cosas que antes las hacíamos normalmente, que llegabas, abrazabas, dabas un beso, recién sin ir más lejos, recibimos un paquete aquí en la radio, el impulso de dar un beso, después frenarse, todas cosas que van cambiando. Uno tiene que ser un poco más racional y no tan emotivo a lo mejor. Para saludar, para compartir un mate, tenés que decir que no, si en el caso de que alguien te ofrezca, bueno, y demás. Esto nos pega de muchas maneras, depende también la edad, ¿no? Me imagino que no reacciona igual un niño que a lo mejor no sabe lo que pase, lo que está pasando, por más que le explicamos muchas veces, o a un adulto o a un anciano. ¿Qué hacemos con a través de las diferentes edades, cómo reaccionan, digamos, para con el encierro, qué tareas se puede hacer? Se puede enfocar de un montón de lugares esta cuarentena, ¿no? Sí, a ver, podríamos empezar a lo mejor con la niñez. Es cierto que los niños no tienen las mismas representaciones psíquicas que poseemos nosotros los adultos. Incluso la niñez debería ser como separada en distintas etapas, ¿no? En cuanto al desarrollo cognitivo. Por eso en la anterior entrevista que tuvimos yo decía que no es lo mismo hablarle a un chico de 5 años que a un chico de 11 o 12, porque el desarrollo intelectual, el desarrollo cognitivo, si bien cada subjetividad tiene sus tiempos, eso ya lo decía Piaget, tiene o cumple con determinados requisitos, ¿no? Al principio, hasta los 2 años, los niños se desarrollan sobre todo a través de los sentidos, ¿no? Lo que este autor llamaba la etapa sensorio-motriz. Después recién a los 2 o entre los 2 y los 7 años empiezan a usar un poquito el lenguaje, pero sin una capacidad simbólica. ¿Y esto por qué es importante? Porque a los fines de comunicarle, ¿no? De hablarle a nuestros hijos o a los chicos sobre el virus, esto lo tenemos que considerar para ver de qué manera nos acercamos a ellos, ¿no? Yo creo que lo importante a lo mejor para nosotros como papás en relación a la niñez es no tener miedo a hablar de estas cuestiones, porque los chicos ya en sí, con el hecho de vernos a nosotros ahora con lo obligatorio del barbijo, por ejemplo, y demás, nos insta a poder hablar de determinadas cosas que tienen que ver con el virus. Y eso no significa necesariamente que nosotros podamos dar todas las respuestas. Yo esto con los padres lo hablo mucho. Lo importante es ser sincero con ellos y decir hasta dónde podemos informarlos y hasta dónde no. Por supuesto que a temprana edad, como lo hablamos también en aquella primera salida, es importante ser bastante concisos y claros con la información y no sobreinformarlos, porque bueno, Claro. eso es algo que también nos pasa a nosotros los adultos, ¿no? En esta cuestión de generar alguna certeza, ¿no? En relación al virus, que esto poco lo hablábamos ayer cuando vos me escribías a través de los mensajes, ¿no? Uh-huh. Esta incertidumbre que nos genera el virus, que dispara un gran monto de ansiedad. ¿Qué hacemos? Buscamos tratar de encontrar algunas soluciones, y algunas soluciones de las que encontramos fallan, ¿no? O fracasan. Por ejemplo, la sobreinformación, que esto también conversamos un poco. Buscamos encontrar una certeza que no vamos a encontrar nunca. No sabemos cuándo va a terminar esto, ¿no? Sabemos que va a ser transicional, sabemos que no va a ser para siempre. ¿Y cómo no se maneja certeza. esa sensación de en este punto de desinformación, de no saber cuándo se va a terminar, esa ansiedad de no saber, por ejemplo, en el caso de los chicos, el que está escolarizado, no saber cuándo regresa al jardín? ¿Cómo lo explicamos, por ejemplo,
que el jardín está, que las maestras están, más allá que ahora existen las redes sociales, WhatsApp, en donde por supuesto toda la comunidad se mantiene informada, comunicada, nos mandan tareas y demás, pero es difícil para un adulto. Imagínense para un niño, ¿cómo le explicamos que están ahí, pero está en pausa? Bueno, esa sería una forma de explicárselo. A ver, creo que lo que tenemos que hacer como padres es responder a las demandas de ellos en la medida de que su psiquismo esté preparado para las respuestas que podamos darles. Por eso yo empezaba hablando un poco de las etapas del desarrollo cognitivo, ¿no? Uh-huh. Esto que vos hacías alusión recién es una forma de poder transmitirles esta continuidad. Lo cierto es que ante estas circunstancias que, como hablamos, no son normales, no son habituales, es esperable que también los niños, como a nosotros nos pasa, puedan manifestar algunas conductas que tampoco son esperables, ¿no? Hay edades en las cuales la pregunta aparece como una suerte de eco reiterativo y repetitivo de hacia el origen de las cosas, por ejemplo, o hacia el porqué de las cosas. Yo creo que hay que tratar de ser cautos en el manejo de la información y decirles que, que esto es transicional, que si bien no sabemos hasta cuándo va a darse esta circunstancia, va a terminar, como para también darle lugar a esa esperanza que seguramente ellos tienen de volver a verse personalmente con sus amigos, de volver a jugar juntos en el jardín o en el club o en los espacios que solían habitar. Esa yo creo que puede ser una forma, permitir que los chicos se expresen, escucharlos, tratar de no ser alarmistas, por supuesto, y sobre todo también tener el foco en nosotros mismos, ¿no? Porque a veces cuando le transmitimos a los niños alguna información o agotamos el sentido de las preguntas, tenemos que tener en cuenta que también nuestra emoción está en juego. Es importante, por ejemplo, porque esta situación a nosotros nos toca también, poder calmar nuestra propia ansiedad respecto de lo que pueda generar esto del virus en nuestras propias vidas, antes de poder hablar con ellos. Y tratar de, por ejemplo, de usar palabras que a los chicos los puedan reconfortar. A lo mejor sería bueno poner el foco más con todo esto del virus en los mecanismos de prevención que hablar estrictamente del virus, ¿no? Enfocarse en las medidas de prevención para que los chicos se den cuenta que hay formas de frenar esto del avance del virus, que es muy poco común, a diferencia de lo que puede ser algún otro tipo de virus. Es un virus que es bastante poco común, aunque es muy contagioso, es cierto, pero bueno, quizá enfocándonos en las medidas preventivas más que en lo que tenga que ver estrictamente con el virus, y explicándoles que van a volver a encontrarse con sus amigos y a jugar con ellos y demás, puede ser una forma de bajar los umbrales de su propia ansiedad, pero siempre tratando también de tener en cuenta la nuestra, ¿no? Claro. Hay que hablar desde la calma y tratar de escucharlos y de responder a sus demandas. Bueno, justamente hacías referencia a nuestras sensaciones, a las personas un poco más grandes. ¿Cómo manejamos también esto? ¿Cómo tratamos de calmar un poco la ansiedad? Más de 30 días de iniciada esta cuarentena, no solamente está en juego, digamos, lo básico que es, por ejemplo, llevar la comida a casa, sino también corren otras deudas, por ejemplo, por decirte algo, y cambian los humores, los tratos muchas veces y no sabemos cómo manejarlo. Tenemos más información que los chicos, pero ¿cómo hacemos con esto? Bueno, a ver, en cuanto a nosotros adultos, lo que podemos hacer, primero, a ver, me viene a la mente mientras hablo con vos
otra frase de Frank, en algún momento en la primera salida que tuvimos, yo lo cité a él también, y es que ante la dificultad de cambiar, no lo voy a citar textual, ¿no? Pero la idea está, Sí. ante la dificultad de cambiar las circunstancias, ¿no? Lo que nos pasa alrededor no lo podemos cambiar, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Esta frase me parece que es interesante para pensarla hoy, ¿no? A los ojos de lo que nos está pasando. Es cierto que no podemos cambiar lo que pasa a nuestro alrededor, es cierto que esta etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio nos ha obligado nos ha hecho entender que hay un montón de cosas que son importantes que no teníamos a lo mejor la certeza acerca de ello. Lidiar con la incertidumbre hoy debe ser uno de los factores más importantes como para poder encarar nuestro propio día. Yo lo que veo mucho en la gente, en los adultos y demás, es son marcados síntomas de ansiedad, ¿no? Ante el aislamiento. También aparecen la soledad y el miedo. Bueno, vos antes me hablabas también de las distintas etapas de la vida. Yo creo que, por ejemplo, los adultos mayores, sobre todo, lo que pesa más fuerte es la soledad, ¿no? Claro. En nosotros quizá, con todos los dispositivos con los que contamos como para mantenernos conectados aún en las distancias, podemos establecer vínculos a través de las videollamadas, de distintos métodos que nos permiten, aunque estando lejos, sentirnos a veces un poco más cerca. Lo cierto es que como seres humanos tenemos que lidiar con la incertidumbre siempre. Esto del virus nos ha como invitado a hacer que esta cuestión sea por ahí un poco más agravada, o que los niveles de incertidumbre y de ansiedad con los que tengamos que lidiar sean mayores. Para eso, lo que mejor podemos hacer es tratar de conectarnos con el momento que tenemos, ¿no? Con el presente, que es lo único que podemos hacer como para encontrar algo de lo eterno en nuestra propia existencia. No es fácil, pero hay que tratar de mantener la cabeza conectada con lo que estamos haciendo, porque la incertidumbre y la misma ansiedad de la que hablábamos antes tiene que ver con eso, con el pensamiento puesto hacia adelante, ¿no? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Cuánto tiempo falta para que nos podamos dar un abrazo, como decía, para que podamos compartir el mate? Bueno, lo cierto es que no lo sabemos. Esa quizás sea la única certeza que tenemos hoy, no saber. Y lidiar con eso no es fácil. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tratar de conectarnos con las cosas que nos hacen bien y con lo que estamos haciendo en el momento presente, para que nuestra cabeza, por así decirlo, si es válida la metáfora, no se dispare hacia adelante, hacia pensar hasta cuándo o cuándo termina, o qué podemos hacer mientras tanto. Lo que podemos hacer es justamente generar movidas para que toda esta cuestión incierta, para que toda esta cuestión de miedos y de soledades no nos agobie tanto. Conectarse con el presente, buscar alguna actividad para hacer un poco más llevadero el día, y dentro de lo que se pueda, entonces, transformarlo en algo positivo. Bueno, exactamente. Me parece ser creativo, sobre todo. Exactamente. Para los papás, cuando en el juego, en la posibilidad de juego con los hijos, y también para nosotros como adultos, creo que esto nos invita a darle lugar a nuestra propia creatividad, para que en el hacer dentro de nuestras propias casas podamos encontrar algún disfrute, ¿no? Algún placer.